Hola, soy José Ramón Narváez Hernández. Esto es Las Sentencias a Debate. Hoy veremos cómo la Sala Regional Guadalajara revocó parcialmente un dictamen donde se asignaban diputaciones por principio de representación proporcional. ¿Es correcto esto? Acompáñenme a verlo. Ya tenemos en el estudio a Arián León Rivera, quien es consultora electoral. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña René Quiñones, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera. Bienvenido. Gracias. Y pues comenzamos contigo, si nos regalas una síntesis del complicadísimo asunto. Claro. Pues como dices, es un asunto bastante nutrido, sobre todo por la cantidad de recurrentes que acuden en el recurso de reconsideración. Es un asunto que deriva de la asignación que realiza el Consejo General del Instituto Electoral de Baja California respecto de las curules de representación proporcional. La asignación se realiza el 20 de julio, cosa que es relevante porque había muy poco tiempo del momento en que se asigna por el Consejo General a que se pudiera resolver por la última instancia, que es la Sala Superior. La asignación que realiza el Instituto Local tiene algunas particularidades, de las cuales podremos hablar tal vez más adelante, relacionadas con la fórmula y relacionadas con el tema de género, al aplicar unos lineamientos que el propio Consejo General estableció para garantizar la integración paritaria del órgano legislativo en Baja California. Una vez que aplica esta fórmula, llega a la conclusión de que existe, por una parte, sobrerepresentación de dos de los partidos políticos a los que les correspondía una curul, les retira esta curul y la reasigna. Al momento de verificar en la segunda etapa de la fórmula cuántas curules le correspondían a cada partido a partir de la expectativa de integración, que es en lo que se basa la fórmula esencialmente de Baja California, determina que al PAN le tocan 3 curules y al PRD le tocan 2. Finalmente, al analizar la integración total, se da cuenta que hay 13 hombres y 12 mujeres, por lo que no es necesario realizar un ajuste por cuestión de género. Este dictamen lo impugnan diversos actores ante la Sala Regional Guadalajara. La Sala Regional Guadalajara, al verificar cómo actuó el Consejo General, determina que fue incorrecto específicamente en la parte de la subrepresentación, puesto que a partir de uno de los agravios de uno de los candidatos del PAN, se dan cuenta que la subrepresentación estuvo mal calculada por parte del Consejo General. ¿Qué hizo el Consejo General? En el tema de sub y sobre representación, recordemos muy brevemente, es verificar que ningún partido esté más o menos representado del 8% de su votación, buscando con esto pues que haya un mayor equilibrio y una mayor cercanía a la representación que cada partido tuvo en los votos. Lo que hace el Consejo General es no verificar como tal el porcentaje, sino que el porcentaje lo traduce en curules y entonces verifica una estimación máxima de curules que se puede alcanzar en sobrerepresentación o bien un mínimo. En este caso, el mínimo que determinó para el PAN era de 3 curules, las cuales sí se completaron con su asignación. Sin embargo, lo que determina la Sala Regional Guadalajara es que esta cuestión sale de la fórmula que establece la Constitución y en la propia legislación local y se debían verificar los porcentajes de representación brutos, ¿no? O sea, el porcentaje de votación que en el PAN fue como 22.33%, menos el 8% daba 16.33% de representación. Si quieres, aguántanos tantito, porque los cálculos parece que son complejísimos, porque si le quitas acá, después en un conteo general tienes deficiencias. Vamos con Arián para que antes del corte nos pueda pues decir qué le interesó de esta sentencia. Muchas gracias. Pues justo esta sentencia tiene demasiados temas, pero particularmente hay un tema en el que me quisiera detener en esta primera intervención y tiene que ver con la procedencia del REC, que justo fue lo que generó la división en la votación de la magistrada y los magistrados que votaron en contra del proyecto. Y esto tiene que ver que en tema de paridad ya la Sala Superior había emitido ciertos lineamientos sobre cuándo debe o no proceder el REC. Y en este caso específico se determinó, sin haber hecho un análisis, a mi modo de ver, concreto de dónde está el análisis de constitucionalidad o posible análisis de constitucionalidad o inconvencionalidad, se determinó que era procedente el REC. Y creo que a mí me hubiera gustado que en la sentencia se explicara por qué en aquellos otros supuestos
no había procedido un REC cuando también tenía un tema de paridad de género, y en este en concreto sí estaba procediendo o tenía que ser procedente el REC, porque parece ser que la paridad de género bajo este nuevo esquema o este nuevo criterio es una condición para la procedencia de un recurso tan específico y tan especial como el recurso de reconsideración, ¿no? Pero bueno, si quieres después podemos seguir abordando el tema, pero creo que a mí eso me hubiera gustado de la sentencia en la primera parte, ¿no? De que se tratara o que se justificara si siempre que va a haber paridad de género o esté involucrada la paridad de género, el recurso de reconsideración va a proceder sin haya o no haya un análisis directo de constitucionalidad o inaplicación de leyes. Pero pues podemos como continuar con esa parte después si hay oportunidad, o si no ya hablar un poco del tema de fondo. Claro, ahora, justo es por los cálculos que decías que puede suceder esto de no tener tan claro cómo son los criterios sobre paridad, ¿no? Así es. De hecho, volviendo un poco a lo que comentaba de la Sala Regional Guadalajara, contrario a lo que hace el Consejo General, la Sala Guadalajara verifica que sí hay una integración no paritaria, ya que queda al final 14 hombres, 11 mujeres, al haberle asignado una diputación adicional al Partido Acción Nacional, restándosela al PRD. Y esto lo que genera es que se tengan que aplicar los lineamientos de integración paritaria que aprueba el Consejo General, y lo que dicen es que cuando se haga un ajuste de este tipo tiene que hacerse a partir del partido político, valga la redundancia, con mayor votación de los que tuvieron derecho a curules de RP. Y este fue el PAN. Entonces aquí lo que hace es ajustar por cuestión de género. La última curul que había obtenido el PAN correspondía a un hombre y tiene que integrarlo ahí con una mujer. Exacto. ¿Con qué mujer? Con una mujer de la misma lista, que eso es lo que establecen los lineamientos. Eso también es relevante porque tiene que ver con la forma en la que se integra la lista final de representación proporcional por cada uno de los partidos en Baja California. Este es un sistema que le llaman de cremallera. Se integra por 2 listas, yo lo llamaría para fines didácticos. Se van haciendo un match. Se van integrando de manera coordinada. Una lista es la que el partido en su autoorganización determina, y otra es la lista que le llamaremos de mejores perdedores, o son los mejores porcentajes de votación que no obtuvieron curules de mayoría relativa. Se van intercalando, cada partido político elige por cuál de las dos listas comienza, y a partir de ahí se hace la intercalación. Con esto lo que dice el lineamiento es que si tú quitas a un hombre de la lista del partido, pues tienes que integrarlo con una mujer de la misma lista. Si lo quitas de la lista de mejores perdedores, tendrás que integrar con mejores perdedores. Si bien no lo especifica a ese detalle, sí habla de se integrará con uno de la misma lista de la cual se está ajustando. Y esto tiene que ver, es relevante porque en el recurso de reconsideración fue uno de los temas. Respecto del tema de procedencia como tal que ya comentaban, justo lo que se advierte al analizar las demandas es que en algunas de ellas sí se hacía valer un tema de constitucionalidad relacionado con la inaplicación del lineamiento de género, lo cual no fue analizado por la Sala Regional Guadalajara en su momento, y es por eso que en una de las partes se entra al recurso de reconsideración, que ciertamente es un medio de impugnación extraordinario para revisar constitucionalidad de las sentencias de las salas regionales. Por otra parte, lo que se dice en la sentencia, si bien no en la primera parte que comentas, sí al analizar el agravio de paridad, se habla del nuevo paradigma de paridad que se tiene a partir de la reforma constitucional, en la que ya se obliga a que las autoridades verifiquen la integración paritaria de los órganos. Y es ahí donde se advierte que como hay distintos agravios que buscan entrar por el tema de género, sobre todo con la aplicación de los lineamientos en específico, y analizar la constitucionalidad de lo que se hizo en ese caso. Y es ahí que se verifica cuál fue la manera en la que procedió la Sala Regional y si esta fue correcta o no. Pues no sé, Ariante, ¿satisfizo la respuesta? ¿O? Pues justo nada más un poco para redondear, no comparto del todo el criterio por una razón simple, ¿no? Efectivamente, la Sala Regional Guadalajara, y creo que voy a retomar un poco lo que dijo el voto minoritario, realizó un ajuste de paridad al momento de la asignación. La diferencia fue entre la interpretación, como bien lo comentas, la interpretación de a quién le correspondía, si a qué fórmula de mujeres le correspondía, si a la de las mejores perdedoras o de representación proporcional. Pero no tenía que ver
netamente el fondo con un tema de si el órgano estaba o no estaba paritario. Lo real es que sí estaba era paritario, nada es un tema de interpretación. Creo, por eso digo, a mí me hubiera gustado que en la sentencia se hubiera explicado por qué en este caso concreto de una mera interpretación era un tema de constitucionalidad o de un análisis de constitucionalidad en el fondo para que procediera el REC. Pero nos dejó como un poco de solo porque es paridad de género y como es paridad de género entramos al REC, pero desconoce otros precedentes y nos deja en un estado de incertidumbre para futuras ocasiones, para en los futuros procesos, saber si siempre que va a haber paridad de género con independencia de interpretación o no, procederá al REC o no. Entonces creo que eso le faltó a mi modo de, en mi opinión, a la sala, a la sentencia, aclarar ese punto simplemente para generar una certeza de cara al futuro en la procedencia de este recurso extraordinario. Si les parece, volvemos con la contrarréplica y un tema tan interesante, todavía nos falta revisar el fondo y incluso señalar que se trata de Baja California, ¿no? Que ya constituye un hito dentro del tema de la justicia electoral, de la justicia constitucional. Si les parece, vamos a un corte y volvemos con este interesante tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que están de regreso. Estamos revisando este recurso de reconsideración sobre Baja California, esta asignación de diputaciones tan compleja. Es un asunto acumulado del magistrado Felipe Fuentes Barrera. Hay un voto minoritario y bueno, como decíamos, parece que ya hay tiro, ¿no? René. Bueno, en realidad pues, son puntos de vista contrarios o que difieren de cómo se aborda el asunto. De hecho, a eso atiende también que la discusión en la sesión fue muy rica. Hubo puntos de vista encontrados y derivó en la presentación de votos particulares respecto del tema de procedencia. Que insisto, sí hay una particularidad en este asunto, ya que es el primero que se resuelve a partir de justo de la reforma constitucional. Y veremos ya en futuras ocasiones si esta ya va a ser el cambio de criterio de la Sala Superior o bien habrá algún tipo de interpretación que pueda analizarse distinto para efecto de analizar la integración paritaria de un órgano. Y una de las cuestiones muy relevantes que al menos a mí me gustaron mucho en el debate era si el hecho de verificar que ya esté integrado por mujeres y hombres de manera paritaria es suficiente o el hecho de que haya dos intereses encontrados de mujeres atiende también a un tema de paridad que deba verificarse, puesto que no es solamente que integren mujeres, sino que integre la mujer que tenía derecho y es parte también de lo que se analiza en la sentencia. Arián. Justo, a mí también, Diana, hablando en el tema de fondo, también me pareció un tema interesante ver a qué fórmula de mujer le correspondía y la verdad voy a retomar un poco lo que se dijo en uno de los agravios de uno de los REC acumulados, que también me pareció interesante, fue que si el PAN ya está conformado paritariamente, o sea, su integración ya está paritaria, ahora en el caso del PRD, a quien le correspondería, que es el segundo lugar, por decir el mejor lugar, pero en segundo lugar le correspondería mejor una mujer. Entonces creo que la discusión es interesante respecto de, bueno, a mí me dejó esta sentencia, si ahora lo que tenemos que empezar a reflexionar ya no es si el órgano legislativo es simplemente paritario, sino desde los partidos políticos tenemos que generar propuestas de representantes paritarios. Fórmulas paritarias. Fórmulas paritarias, ¿no? Que no haya una mayoría de un partido que esté representada por hombres y por otro de mujeres para que al final el resultado sea un órgano paritario, sino que a lo mejor desde el partido político pueda existir esta paridad.
Y lo cierto es sí, o sea, ya en el momento del fondo, ahí sí coincido con la sentencia, es a qué fórmula de mujeres le tendría que corresponder y cuál tiene el mejor derecho para acceder a este cargo, ¿no? Entonces, en eso ahí sí coincido con la sentencia, pero creo que la sentencia nos permite hacer reflexiones en el tema de paridad distintos a los que se han venido ventilando en estos últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en este proceso electoral, o bueno, el pasado. Sí, este trabajo es complicadísimo porque decías, incluso fuera del aire, que pues hay temas que incluso no se pudieron sumar por los tiempos, que de cara a futuro hay que hacer de las sentencias algo más propedéutico para lograr una paridad integral, ¿no? Desde las bases de los partidos políticos, desde la participación ciudadana. ¿A ti te parece que ya esta sentencia es de alguna forma relevante, constituye un hito, ¿no? en la justicia electoral en estos temas? Fíjate que sí, y sobre todo porque, como lo comentábamos, son múltiples los agravios que vienen alegando un mejor derecho por una cuestión de paridad. Desde que venía una de las candidatas del PRD diciendo, a ver, pues si ya está integrado paritario por el PAN al tener 2 mujeres y 2 hombres, que en ese orden quedaron constituidos, pues ahora sigue conmigo. Había otros que decían, bueno, sí empieza a ajustar la paridad desde abajo, desde el partido menos votado, y entonces le tocaba a otra mujer. Entonces, como que aquí, si analizamos el tema desde el poder favorecer solo a una mujer, pues vas a toparte con casos como este donde Exacto. varias mujeres vienen alegando un mejor derecho, y es ahí donde el análisis constitucional se centra para verificar si el lineamiento de alguna forma fue constitucional o no, que era uno de los agravios también de los recurrentes, donde se alegaba, oye, pues no integres por el partido que más votado fue, sino integra por el partido que menor votación obtuvo. Y pues lo que se dijo es que la disposición establecida por el Consejo General en ese caso fue válida y fue constitucional. Sí, me parece que incluso la paridad termina siendo un elemento paliativo, ¿no? Al final tendríamos que llegar a una sociedad en la que esto es natural, ¿no? No es a la fuerza, digamos, ¿no? Arián. Sí, justo. Solamente para redondear la idea respecto al tema de paridad, lo que me genera también esta sentencia y muchas otras de la Sala Superior, pero en concreto esta, es que parece que la paridad es ya el principio máximo constitucional, que ya no hay ponderación en materia de paridad, ¿no? Como tú bien lo referías respecto de quién tiene un mejor derecho, si un hombre, si no una mujer, tal, sino que la Sala termina diciendo por un argumento de autoridad, netamente de autoridad, es la Constitución, en la reforma constitucional se obliga a que los órganos sean paritarios y por lo tanto se tiene que aplicar la paridad. Pero creo que la reflexión o las sentencias tienen que estar mejor argumentadas y motivadas para decir y justificar, no solamente con argumentos de autoridad, por qué la paridad siempre, o el principio de paridad de género, siempre tiene que prevalecer respecto de cualquier otro principio, ¿no? Porque tenemos ahí otros que pueden estar involucrados, como el principio de certeza para los otros candidatos que también representan o son parte de, o están integrados en las listas, en este caso mejor de representación proporcional. Pero bueno. Sí. Fíjate que de hecho, a partir del tema de certeza, también se aborda en la sentencia, y es uno de los aspectos que fortalecen justo la argumentación para decir, las reglas ya estaban dadas. Este lineamiento de paridad permitió saber a los partidos políticos y a los contendientes cómo se iba a integrar el órgano al final. Es decir, el Partido Acción Nacional sabía que una vez que registrara su lista y la conformada por mejores perdedores, que ciertamente esa la conocen hasta que se validan las de mayoría relativa, pues vas a ver que por él va a empezar tal vez si es el más votado. Cualquier partido que aspira a ser el más votado, pues sabe que va a empezar por él. Y eso garantiza a todos los contendientes también el conocimiento de cuáles son las reglas sobre las cuales se está operando el sistema de representación proporcional en Baja California. Eso se aborda también en la sentencia para decir, pues había certeza sobre cuáles eran las reglas y esas son las reglas que al final prevalecieron. De hecho, no se inaplica artículo alguno, sino que únicamente se verificó que la Sala Regional aplicó de manera incorrecta justo este lineamiento y con ello se impedía la integración como tenía que ser. Si les parece, de cara al final, si nos regalan como una reflexión así de esto es lo que nos aportó este caso y con eso cerraríamos. Arián. Gracias. Pues básicamente creo que este caso en el tema de fondo aporta la necesidad de empezar a ver, no solamente en sede judicial, sino también administrativa, otro tipo de reglas y otro tipo de mecanismos para que no tengamos que llegar a este punto en el que se tengan que sustituir candidaturas de hombres por mujeres, sino que de manera previa o preliminar
se ideen ciertos mecanismos o procedimientos para que la integración desde un inicio sea paritaria y no tengamos que llegar a estos procedimientos que pues ahí cuestionan un poco a lo mejor el tema de si hay o no certeza para los demás candidatos, ¿no? Entonces, perfecto. Sí, René. Pues justo concluir con que el tema de paridad llega y llega para quedarse, o sea, la última reforma lo garantizó. Exacto. Y lo que hace esta sala justo en el afán garantista es de hacer que prevalezcan los derechos, en este caso de las mujeres, para garantizar la integración paritaria del órgano, algo que se ha venido peleando desde hace mucho tiempo y que ahora parece ya una realidad, que si bien todavía puede haber puntos que deban reforzarse, pues a través de los mecanismos administrativos, pero también de los criterios de la autoridad jurisdiccional, pues pueda irse fortaleciendo este esquema de paridad. Pues yo les agradezco mucho, fue un programa muy interesante y didáctico. Espero que en otro de nuestros programas nos acompañen. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Hoy aprendimos muchísimo sobre la asignación de diputaciones y el principio de paridad. Si les parece, los veo en el próximo programa de Las Sentencias a Debate. Conoce más de tu derecho electoral.